En TradingView podemos utilizar herramientas que nos permitan dibujar sobre la gráfica que estamos analizando y también dejar pequeñas anotaciones para que nos recuerde o nos dé algún tipo de información cuando volvamos a abrir la gráfica o vamos a compartirla para otra persona. Esas herramientas las vamos a tener del lado izquierdo y la primera son las herramientas de formas geométricas y herramientas de anotación. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelente. Continuamos, seguimos paso a paso aprendiendo sobre la plataforma de TradingView, averiguando todas sus opciones, todas sus herramientas que nos permitan hacer análisis más certeros poco a poco, empezando desde principiante para poder llegar a ser un gran profesional, ¿ok? Igualmente te repito que lo que estamos viendo es la identificación de las herramientas para el uso exhaustivo. Hay que practicarlas con diferentes estrategias que vamos a hacer en series y en videos posteriores. Por ahora seguimos conociendo la plataforma. ¿Qué vamos a ver el día de hoy en este video? Y es que vamos a ver un poquito acerca de las formas geométricas que nos presenta la plataforma para nosotros hacer nuestros análisis, ¿ok? Nos vamos a ir, como siempre, por ahora estamos trabajando con la barra que se encuentra en la parte izquierda. Vamos a hacer clic donde está aquí la figura de pincel. Tal vez a ti te salga alguna otra figura, pero si tú te ubicas del lado izquierdo y colocas el mouse cerquita de la figura, se te va a desplegar un pequeño submenú donde te dice el nombre y en este caso van a ser las formas geométricas, ¿ok? Hacemos clic aquí y se nos van a desplegar una serie de opciones que vamos a ir revisando, ¿ok? Para que las puedas conocer. Siempre te repito, yo no las uso exactamente todas. Vamos a darle un vistazo para ver cómo se pueden utilizar porque tal vez a ti sí te sirva utilizar algunas que otras, ¿ok? ¿Cuál es la primera que nosotros tenemos? Es el pincel. Este pincel es hacemos clic, lo seleccionamos, nos permite dibujar de forma libre sobre la gráfica. Simplemente presionamos el clic izquierdo del mouse, ¿ok? Y dejamos presionado y podemos movernos sobre, ¿ok? La gráfica para hacer líneas de forma libre, ¿ok? Si soltamos y luego presionamos en otro lugar, podemos hacer cuántas líneas nosotros vamos a querer como si tuviésemos en mano un lápiz, ¿ok? Como si tuviéramos un lápiz. Vamos a borrarlo, nos vamos a la parte izquierda inferior, hacemos clic, borramos todo para volverlo a colocar, ¿ok? ¿Qué nos permite esto? Pues muchísimas cosas. Nosotros inclusive, una de las formas que a mí me gusta usarlo es que cuando voy a trazar mi línea, yo puedo señalar de forma manual tal vez un techo redondeado, algún punto específico. Pero en la opción de configuración, recuerdas el menú emergente que le sale a todas las herramientas, nos vamos a hacer clic donde dice opciones de configuración y donde está la punta, nosotros decidimos si de un lado o del otro podemos colocar la punta como una flecha. ¿Ok? Entonces eso permite que a la hora que nosotros tracemos los dibujos podamos señalar el movimiento de forma natural, de forma manual con las líneas. Igualmente están susceptibles a que se puedan cambiar de color. Puedo inclusive después que la trazo, seleccionarla nuevamente, coloco el mouse encima, la selecciono y le puedo ir colocando colores distintos a todas las líneas, de manera de que si yo utilizo para mencionar diferentes direcciones o mencionar diferentes segmentos, yo puedo identificarlo rápidamente, ¿ok? En pocas palabras, es como tener un lápiz dentro del pizarrón de forma libre, utilizando la gráfica como un pizarrón con esa figura, ¿ok? Vamos a borrar y vamos a pasar a la siguiente herramienta y vamos a tener el resaltador.
exactamente como uno lo hace en un libro texto, cuando está leyendo. Si hay una zona importante, tú puedes resaltarla, ¿ok? Fíjate que tengo aquí el color verde y está bastante oscuro, pero yo puedo, me voy a la parte de mi menú de configuración, despliego y tengo el color verde de la línea. Yo puedo cambiar ese color y ponerlo, por ejemplo, púrpura. Y lo que debería hacer es bajarle la intensidad. En la parte inferior donde dice opacidad, le quito un poquito la opacidad y queda exactamente como un resaltador. No me tapa la gráfica, pero yo la puedo utilizar, ¿ok? Simplemente para marcar zonas de forma manual, ¿ok? Que no sea una figura fija. Yo puedo decir, bueno, en esta zona tengo un rango de acumulación y luego puedo seleccionarlo nuevamente y agarrarlo, ¿ok? Para hacer otra con otro color. Aquí tengo otra zona y le puedo cambiar el color, ¿ok? Un impulso y luego puedo seleccionar otra zona más, ¿ok? Otro lateral y puedo colocarle un tercer color si es de mi gusto, ¿ok? De esta forma te queda como un resaltador de texto para que tú puedas señalar algunas zonas importantes en tu análisis de mercado o inclusive también lo podemos hacer sobre los indicadores por la parte baja, ¿ok? Es bastante flexible esta herramienta. Vamos con otra que es la del rectángulo y esta sí es una que yo utilizo mucho. A veces para identificar que un activo está en rango, en vez de hacer línea por línea con mucho detalle, simplemente lo encierro en un cuadro. ¿Ok? Encierro un cuadro y digo que el precio está oscilando dentro de los márgenes de ese cuadro interno. ¿Ok? También lo puedo utilizar como por decir que el precio empieza a retroceder y puedo dejar un cuadro en la posible zona donde el precio vaya a llegar. Por ejemplo, en este caso, yo puedo pensar que el precio puede llegarme a la zona de de media de 200 periodos. ¿Ok? Como puedes observar, a medida que lo paso, si yo le coloco el mouse encima del cuadro, se me hacen varios puntos vértices que me va a permitir ampliarlo o contraerlo de un lado hacia abajo, hacia arriba, que se pueda modificar fácilmente. También tengo la opción de cambiarle el color, ¿ok? De los bordes y también el color del relleno. Puedo utilizar otro color de relleno y también puedo utilizar la opacidad. Si quiero que el cuadro esté completamente o normalmente aquí se usa es con un poco de opacidad bastante baja, de manera que permita al cuadro ver la acción del precio, pero señalar ese elemento. Puedo colocar cuantos cuadros yo desee, ¿ok? Para identificar diferentes zonas. También puede ser utilizado desde un punto de vista más alargado para ubicar zonas de soportes y zonas de resistencia, ¿ok? Ya sería cuestión de gustos y placeres, pero el cuadro es bastante útil, como digo, en este caso yo sí lo utilizo porque es mucho más rápido a la hora de yo identificar sobre todo las zonas que son de acumulación, de distribución y laterales, ¿ok? Vamos a continuar y vamos ahora con la opción de círculo. Esta es una opción que recientemente fue agregada, porque hace unos par de años no la tenía, y es que yo puedo determinar ciertos niveles como máximos o mínimos, hacer clic en el punto medio y luego al mover el mouse a un lado o al otro, el círculo se expande o se contrae, ¿ok? También lo podemos utilizar como para señalar puntos máximos, puntos mínimos, también para señalar cruces de media, ¿ok? De manera que no nos tape el fondo, pero podemos dejarlo ahí como un pequeño análisis a la hora de mis análisis posteriores y recordar un poco de qué estaba viendo ahí. Entonces, igual puedo cambiarle el color, la parte interna, puedo cambiarle el color al borde, como sea de tu preferencia. Y luego puedes igual ampliarlo y se va a ampliar de forma uniforme porque su vértice está en el medio. ¿Okay? Entonces es bastante interesante. ¿Okay? No es algo que yo use mucho, pero sí está bastante bien. ¿Qué cosa uso más? La elipse. La función es parecida, lo único es que podemos colocarla un poco más amplia.
que es una elipse, hacemos 2 puntos y luego que tengamos los 2 puntos, expandemos arriba y abajo para que se pueda expandir la elipse. A diferencia del círculo, yo esta la puedo expandir a los lados para abarcar mayor zona o de arriba hacia abajo, si es de mi incumbencia y de mi placer. Y también me permite determinar zonas importantes en los precios o zonas que haya ocurrido alguna situación importante, yo la puedo señalar con la elipse, ¿ok? Vamos a cambiar de activo para que no sea todo el tiempo el mismo activo. Podemos ver algunos otros elementos. Por ejemplo, vamos ahora a utilizar la ruta PAT, ¿ok? Esta ruta PAT es bastante interesante. Te voy a explicar por qué. Al hacer clic aquí, nosotros hacemos un primer clic en un punto específico, sobre todo cuando inicia un swing al alza o un retroceso. A partir de ahí, mientras yo siga haciendo un solo clic, él me marca un máximo y me marca una ruta, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Yo puedo ir explicando una ruta, pero sin necesidad de soltar el mouse e ir volver a presionar el botón. Puedo seguir. ¿Cómo termino esto? Hago doble clic. Cuando haga mi última línea, hago doble clic y ahí sí se me separa del dibujo. Esto me permite como para yo ir revisando la acción del precio o para proyectar un posible movimiento en el futuro. Digamos, en este momento estamos viendo KLB y yo digo, bueno, el precio está retrocediendo, probablemente llega a la media de 50 y luego retome su movimiento alcista. Entonces, para situaciones como esta, igual le puedo cambiar el color. Me permite esta herramienta de forma muy simple, sin necesidad de hacer tantos clics, sino con menos clics, poder marcar una ruta o una posible proyección de la ruta del precio. ¿Okay? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, aquí tenemos una curva. Vamos a señalar la curva. ¿Para qué me sirve esa curva? Ok. Hay movimientos que se llaman pisos redondeados o tazas con asas. Entonces yo puedo señalarlas de manera que pueda yo compartir una idea si yo estoy dando clases, ¿ok? Vamos a irnos al gráfico diario para verlo un poco mejor. Y hay situaciones donde el patrón lo hace una figura curva. Entonces yo simplemente me puedo venir, dice forma geométrica, selecciono la que dice curva y yo puedo ir marcando, ¿ok? De un máximo a mínimo el movimiento, busco el punto del vértice y lo traigo. Y yo puedo señalar que hay un movimiento curvo y que normalmente esos movimientos curvos cuando van por la parte baja, el movimiento de continuación tiende a ser alcista. Pero por el contrario, si ese movimiento curvo está por la parte alta, vamos a ver si en este activo tenemos un ejemplo. Si este movimiento curvo está por la parte alta, ¿okay? El precio suele venir hacia la parte inferior. Entonces, a través de marcar esas líneas, yo puedo ir tratando de hacer una pequeña proyección de hasta dónde me puede llegar el precio. Esta proyección, por lo general, es desde el punto máximo hasta la zona del cuello y luego se proyecta en la ruptura, ¿ok? De la zona de cuello. La zona de cuello sería donde están los dos puntos, ¿ok? Y a partir de ahí, en este caso que te estoy mostrando hacia abajo, y fíjense cómo si llega a su objetivo, ¿ok? En la amplitud, mientras más amplio sea el arco, mayor movimiento va a tener el precio, ¿ok? Vamos a continuar y luego vamos a encontrarnos con polilínea. Esto es algo que yo no utilizo, pero tal vez a alguien le puede servir. ¿Qué significa la polilínea? Simplemente a través de él puedes buscar zonas en los precios. ¿Por qué? Porque cuando lo seleccionas, ¿okay? Vas a hacer clic en diferentes máximos y mínimos, pero luego regresas a la primera punta donde iniciaste y de esa forma se cierra la figura, ¿ok? Completa y te da un patrón completo en la figura desde el punto de vista manual, ¿ok? Yo casi no lo uso, por ahora no le veo un interés tan importante con respecto a lo que me brindan otras herramientas, pero puede ser que lo utilices. También exactamente se le cambia
los colores, tanto el fondo como el borde, a tu placer. Simplemente le haces clic, se te despliega el menú y te vas a ir a la opción de configuraciones. Ahí vas a poder modificar los colores, ¿ok? Muy bien, vamos a borrar y vamos a continuar. ¿Qué otra herramienta tenemos por aquí, Rafael? Tenemos la herramienta del triángulo. Aquí vamos a buscar aquí otro activo, a ver qué podemos encontrarnos. Si tenemos por aquí un posible triangulito. Bueno, aparte de mostrar las líneas de tendencia, tú también puedes ir simplemente venir y hacer clic donde dice triángulo, ¿ok? Hacemos un punto, otro punto y un tercer punto. Entonces es una forma de ubicar el triángulo en un activo, pero de forma más automática. Puedes buscarle otra utilidad, la que tú gustes, pero ya dependerá de ti. En lo personal yo no lo uso, prefiero usar las líneas de tendencia, pero aquí la tienes. Puedes modificar colores, puedes modificar el fondo, ¿ok? Y obviamente luego sus valores, ¿ok? Vamos a continuar con las herramientas y vamos a ver el rectángulo rotado. Aquí tenemos también una figura de rectángulo, hacemos puntos, desplegamos, pero en este caso fíjate que la amplitud, mientras yo bajo en la misma proporción, el rectángulo hacia arriba sube, ¿ok? No lo utilizo tanto porque simplemente con la primera figura de cuadro lo tengo, pero también es una herramienta que puedes contar con ella. Puedes cambiarle el color, puedes cambiarle el fondo, puedes cambiarle el grosor de la línea, de manera que lo puedas colocar como niveles de referencia. Este tipo de cuadros, círculos son niveles de referencia, donde el precio puede que avance, puede que retroceda o se nos mantenga en un rango, ¿ok? Ahora vamos con el arco y luego también la doble curva. Tenemos la curva y tenemos el arco. El arco, vamos a buscar, por ejemplo, otro activo por aquí. Vamos a buscar que tiene ejemplo de esto, que sería ETH, Ethereum. Vámonos con Ethereum y vamos a ubicarlo en gráficos semanales. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros tenemos varios patrones de círculo. Nosotros desplegamos aquí. Vamos nuevamente a nuestra herramienta y colocamos donde dice arco. Hacemos dos clics, uno en el primer vértice y otro, y luego extendemos hacia abajo. ¿Okay? Es muy parecido al arco que estamos viendo arriba, pero ya viene con una zona resaltada en colores. Igual puedo utilizar los vértices, me puedo ampliar hacia un lado, hacia el otro. Ya sería cuestión de la movilidad que nosotros podamos tener. Pero nos permite para identificar pisos redondeados, como también nos permite identificar techos redondeados. ¿Okay? Que tal vez nosotros conocemos como hombro, cabeza, hombro, pero que entran también dentro de las figuras geométricas como un techo redondeado en el activo. ¿Okay? Y la otra que es la doble curva, tampoco yo la utilizo, pero te puede permitir identificar el nivel de aceleración de un activo. Yo puedo empezar aquí y colocar mi doble curva, busco los vértices, lo ajusto y fíjate que en ese proceso de la curva nos está explicando el proceso de desaceleración de un activo, un precio que sube, se desacelera y luego viene un movimiento de extensión largo. Lo más normal es que después de este movimiento venga otro movimiento correctivo y así sucesivamente en forma de ondas es que se va moviendo el mercado y esta herramienta nos permite hacer un poquito de hincapié en esa situación. Ahora muy bien, digamos que tú ya estás aprendiendo a utilizar las líneas de tendencia, las figuras geométricas para identificar niveles, pero tú quieres empezar a compartir información, sea para compartir ideas para ti mismo o porque las quieres compartir en alguna red social o las quieres compartir con algunos otros compañeros mientras vas analizando. Aquí va a ser muy importante las herramientas de anotación. Digamos que son las herramientas que nos van a poder permitir introducir texto
en los gráficos. Si hacemos clic, estamos al lado izquierdo nuevamente. Ok, aquí donde está, normalmente sale una T o sale algún otro patrón. Vamos a descolocar el mouse y te va a decir herramientas de anotación. Hacemos clic y nos van a desplegar una gran cantidad de herramientas para que tú puedas seleccionar. De la misma forma, te digo, no todos los utilizo, pero pueden ser bastante útiles. La primera que dice texto es algo muy simple. Hacemos clic ahí, seleccionamos la zona donde queremos escribir el texto, hacemos ahí damos clic en la parte de la pantalla y tenemos para anotar. En esta casilla que se nos abre de forma automática, vamos nosotros a escribir el texto que nosotros queremos que salga. ¿Ok? Luego, en la parte superior tenemos el cambio del color, que en este momento está en azul celeste, y aquí donde está el numerito que dice 20, y nosotros le podemos cambiar el tamaño a la letra, ¿ok? Y podemos usar fondo, borde y un ajuste de texto al cuadro si lo deseamos. Entonces, en este caso, nosotros tenemos texto, vamos a colocar aquí punto de entrada, ¿verdad? Y vamos a dejarle el color azul celeste, o vamos a cambiarlo para que veas cómo cambia de color. Vamos a colocarlo en blanco, fíjense cómo el texto cambia a blanco, y vamos a colocarlo un poco más pequeño, sino en letra 14, ¿ok? Sin fondo, sin bordes, simplemente hacemos aceptar. Y ahí ya tenemos un texto, el cual si colocamos el mouse encima, presionamos, lo podemos mover a diferentes áreas que nosotros nos podamos permitir. Y eso es de esa forma tenemos la herramienta de texto. Ahora bien, supongamos que yo quiero dejar un texto anclado. Hago clic aquí, utilizo el mouse, hago un clic en la pantalla, se me sale y yo coloco aquí análisis diario. ¿Ok? Vamos a colocar análisis diario. Vamos a colocarlo un poquito más grande, vamos a poner letra 32 y vamos a colocar un texto amarillo. ¿Ok? Puedo igual cambiarle la opacidad o ponerlo aquí y hago clic en aceptar. Este es un texto igual que el de abajo, pero tiene la particularidad que es anclado. ¿Qué significa eso? Que si yo muevo mi gráfica, mi pantalla hacia un lado o al otro, o meto zoom, ese texto está anclado por encima. O sea, no se va a mover. Ese texto que dice análisis diario no se va a mover independientemente de que yo esté moviendo la gráfica. ¿Ok? Entonces eso es algo que tú puedes colocarle si estás dando clases, te van a hacer un título. Puedes colocar un título independientemente de cómo vayas moviendo la gráfica, el título se mantiene por la parte superior. ¿Ok? Continuamos con las herramientas y ahora vamos a tener las herramientas de nota y nota anclada. ¿Ok? Es una situación parecida al texto. Simplemente yo coloco en uno de los, por ejemplo, aquí un máximo y yo escribo aquí posible short, ¿verdad? Y le coloco las letras en rojo. Vamos a dejarla en 14 y coloco aceptar. Entonces, fíjense que yo tengo en el gráfico es un pequeño símbolo, pero cuando yo coloco el mouse encima me dice posible short. O sea, se abre y me dice posible short, pero lo hace solo si coloco el mouse encima. Entonces es una forma de ir dejando anotaciones, puntos claves, donde comprar, donde vender, algún cruce, ok, en activo, pero que no tengamos el texto encima. Simplemente al pasar el mouse, él me va a dar la información que yo quiero. Si yo le hago doble clic, obviamente puedo modificar tanto el texto como todo. Podemos blanco, vamos a ponerlo un poquito más grande y aquí se ve un poquito más legible. Igual en la configuración puedo cambiar el color de la etiqueta, ¿ok? Entonces fíjense que yo puedo buscar un nivel de precios, colocar posible short y listo, lo dejo correr. Ahora bien, vamos a tener lo que llamamos la nota anclada y es exactamente igual que el texto. Yo puedo colocar aquí abajo alguna nota que diga punto de giro por poner algo, ¿ok? Simplemente estamos buscando ejemplos. Vamos a aumentar un poquito el tamaño, colocamos en aceptar, ¿ok? Y la diferencia es que como está anclado,
veas que yo muevo mi gráfica, pero esa información se mantiene. Esa información se mantiene independientemente de que yo mueva el gráfico a un lado o al otro, ¿ok? Continuamos, continuamos. Vamos ahora con la señal. Hacemos clic ahí y buscamos un nivel de precio. Esta, a diferencia del texto, se va juntando, se va pegado al precio, ¿ok? Yo selecciono y coloco aquí precio máximo. Recuerden que son ejemplos los que estamos colocando. Aceptar, ¿ok? Y fíjense que él se queda ubicado en la parte superior como si fuese una banderita en el precio. Si yo decido moverlo, él va a variar, pero vean cómo rebota poco a poco sobre las velas. O sea, él va a dependerse a nivel del tamaño de la ubicación de la vela, él se va a ubicar ahí. Para dejar anotaciones, se especifica qué pasó en esa vela y en ese periodo. ¿Ok? Vamos a borrarlos a todos, vamos a continuar y vamos a entrar ahora con un tweet. Imagínate que estoy haciendo un análisis y yo digo, bueno, yo quiero aquí vender, porque creo que va a caer. Entonces, yo quiero compartir esa información. ¿Qué hago yo? Voy a ir, de repente, algún analista importante ha publicado algún movimiento fuerte. Por ejemplo, este Rafael Cepeda publicó una información importante acerca de Jerome Powell. Hago clic, ¿ok? En los tres punticos y se me despliega una serie de menús. Aquí, aquí no tengo nada que hacer. Arriba, disculpen, en la parte superior voy a copiar toda la dirección, el link en el navegador. Copio, regreso a mi gráfica y lo pego, ¿ok? Aquí, pegar y coloco aceptar. Entonces, fíjense, cuando pego el enlace directo de mi tweet, fíjense cómo me sale. Entonces, yo es una anotación que yo puedo dejar ahí, que cuando pase el precio del movimiento, decir, ok, pero es que aquí ocurrió esta noticia que está en Twitter, la que sea. Yo en este momento te hice un ejemplo y tú lo puedes colocar aquí y lo dejas. Y fíjate que hacia donde yo lo mueva, él mantiene el cursor de la línea blanca. Este cursor que está aquí en la línea blanca, él lo mantiene. Por lo tanto, la noticia que yo puedo ver en Twitter ocurrió a ese nivel de precio y ahí nosotros podemos ir viendo las reacciones que ha tenido el mercado. Vamos ahora con la publicación de una idea. En este momento yo no tengo ni una idea ejecutada, pero es lo mismo que hicimos con Twitter. Simplemente hacemos clic donde dice la idea y aquí publicamos, ¿ok?, el enlace de la idea. En este momento, porque no tengo ninguna idea creada, aquí lo publicas. Simplemente copias y pegas y colocas el link de la idea para que se te vea reflejado también en tu gráfico de análisis. ¿Ok? Ahora, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos imagen. Yo puedo hacer clic aquí y puedo elegir una imagen, ¿ok?, de las que yo tengo en mi computadora. Desplegamos, dice descargar. Vamos a colocar, por ejemplo, la foto de Jerome Powell. Él me la carga y yo le puedo colocar más transparencia o más intenso, como a mí me gusta, y clic en aceptar. Ya no hay. Aquí tenemos una imagen, ¿ok? Y nosotros podemos igual colocarle algún punto de referencia y colocar la foto del señor Powell o de alguna personalidad que tú creas que está dando una información importante y que te vaya a servir para tus inversiones, y le agregas una imagen. Podemos agregar también esas imágenes que se comparten tipo memes que puedan ocurrir. Lo que tú desees compartir lo puedes hacer dentro de una estructura de imagen, ¿ok? Luego nos vamos a encontrar con las leyendas. Es igual agregar texto, pero digamos con un formatico de leyenda. Aquí tiene el precio. Si le hago clic aquí, yo puedo modificar igual las coordenadas del precio, el color del texto y el fondo. Esta se encarga del precio. A este nivel de precio ocurrió algo y si yo lo muevo a este otro nivel de precio está ocurriendo otra cosa. ¿Ok? Luego colocamos notas sobre los precios, buscamos precios, hacemos clic. Fíjense que aquí tengo este precio que me está marcando
a como estaba, pues sé que yo entré ahí en el pasado. Y si yo me voy a mi menú, igualmente voy a tener una zona para escribir. Y yo le puedo poner aquí máximo anterior. ¿Ok? Pero lo quiero colocar en letras blancas. Entonces le doy clic en aceptar. Entonces fíjense que lo que ocurre, que a este nivel de precio nosotros colocamos una prueba y a mí me dice, bueno, ahí tenemos el máximo anterior. Ahí tengo que tomar decisiones. Si voy en short o me salgo. Y son cosas que yo puedo dejar aquí en la plataforma para futuros análisis. Vamos a borrar todo eso para abrir campo. Y ahora nos vamos a ir con, ya tuvimos etiqueta de los precios, notas sobre los precios, marcador de flecha. Podemos agarrar, decir, bueno, el precio yo creo que va a agarrar aquí, va a caer. Fíjense que esta flecha es un poquito más libre y se va colocando ancha a medida que pase. Pero yo también puedo agregarle texto. Yo también puedo agregarle y decir tendencia bajista, por ponerles un ejemplo. Y le doy clic en aceptar. ¿Ok? Y fíjense que en la parte superior de la herramienta me resalta que están analizando o estamos analizando dentro de una tendencia bajista, ¿ok? ¿Qué otra herramienta ya nos queda? Ya nos quedan menos. Vamos a desplegar por aquí. Y a partir de aquí vamos a encontrar todo lo que son marcas de la flecha hacia la izquierda, derecha, arriba, abajo. Son pequeñas flechas que tú puedes empezar a utilizar, ¿ok? Para señalar alguna compra, alguna descompra, algún movimiento que no fue registrado. A partir de ahí, siempre es bueno tenerlo como referencia. Ahora, esas flechitas que estamos colocando a los lados o arriba y abajo, ¿ok? Son flechitas que se utilizan para el análisis. Ahora bien, si nosotros ponemos en configuración, tenemos también para escribir, digamos, mínimo anterior, por ponerte un ejemplo. Hacemos clic en aceptar y fíjate cómo ya esa flechita empieza a tener sentido, ¿ok? Porque empieza a decirme información la cual yo estoy recopilando para compartirla. Entonces, fíjense que son pequeñas herramientas que nos van a permitir ir ampliando y dándole vuelta y gráfica a nuestra plataforma de una forma bastante tranquila. ¿Qué nos queda por aquí? Tenemos flechas hacia arriba, hacia abajo y a los lados y tenemos la marca con bandera. Podemos hacer clic en un segmento, ¿ok? Y ahí ya tú tienes tu bandera de forma tranquilita, dependiendo del el significado que le quieras dar. Puedes igual cambiarla de color, ¿ok? Puedes cambiarla de colores si es lo que más te gusta, de manera que tú no tengas que tener tantas cosas en la gráfica, sino con cositas pequeñas, tú puedes ir identificando y haciéndoles sus análisis, ¿ok? Entonces, bueno, amigos, aquí conocimos ya las herramientas de forma geométrica, las herramientas de anotación. Son bastante sencillas, bastante útiles. Espero que este video te haya gustado, haya sido de una utilidad importante. Ya lo que queda es darle practicar y practicar en esas gráficas. Suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Chao.